buenos días, gracias por acompañarnos una vez más en el desarrollo de este espacio Entérate con Mayra. Excusando nuevamente al compañero mío de acá de al lado, don Eli Helliger, que siguió de rumba, siguió la parranda. Pero nada, don Eli es un hombre muy trabajador y se lo merece. Iniciando este espacio, señores, con esta ola de calor que está arrasando, diría yo, en el mundo entero. Miren, eso llega a Italia, a España, al Reino Unido, Francia, la República Checa, a la India, a Pakistán, a Arabia Saudita, a China. ¿Y qué se dice de Estados Unidos en ciudades como Texas, California, que son sumamente calientes? Incluso en la ciudad de Boston, el pasado martes, estaba la ciudad dejando volante en las puertas de las viviendas, advirtiendo sobre la ola de calor que iba a afectar al día siguiente, y donde le pedían que si no era necesario salir a las calles, que no lo hicieran, porque la ola de calor que había era muy fuerte, más allá de los 40 grados. Pero ante esta ola de calor, ¿qué se puede hacer? Bueno, tomar algunas alternativas que nos sirven para refrescarnos. Ya está de más, o nunca está de más, mejor dicho, decir que es bueno consumir mucha agua, tratar de tomar limonadas, pero sin azúcar. Yo preparo un agua, yo lo que yo le llamo un agua fresca, es que cojo una jarra de agua, le exprimo par de limones y también lo corto uno en rodaja y lo introduzco en la jarra y le echo hojitas de menta. Incluso si puede triturar alguna de las ramitas de menta y se la echa ahí, la introduce ahí en esa jarra y la pone en la nevera y toma de esa agua. Ustedes no saben lo que eso refresca el cuerpo. Tratar de usar ropas ligeras en los trabajos que son tan formales, ser un poquito más permisivos con la vestimenta, sobre todo en esos donde no hay un buen aire acondicionado. No es que usted va a ir desnudo ni con una franelita como un pachá, ni mucho menos, pero que no sea con esta chaqueta, con una corbata hasta aquí, que puedan utilizar ropa formal, pero fresca, un poco más ligera. Yéndonos acá, al Indotel, debemos decir que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones se apresta a la creación de un registro nacional digital de detenidos. Eso es para sustituir los procesos manuales. Como saben ustedes, aquí en muchas cárceles, en muchos destacamentos, mejor dicho, policiales, sobre todo esos que están en lugares tan recónditos, ustedes no tienen idea cómo es que se archiva, se guarda, todo es a mano, escrito, no hay un registro digital que le permita a uno accesar, o no a uno, a las autoridades, accesar rápidamente y tener todo resguardado ahí. Pues entonces el Indotel, que firmó un acuerdo con el director de la Policía Nacional para la creación de ese registro en los destacamentos del país. Esto lo hará Indotel a un costo de 22 millones de pesos. También el nuevo Código Penal de la República, que ya entró en vigencia el pasado viernes, contempla la creación de un registro de violadores sexuales. O sea, obviamente esas personas que han sido condenadas y que mediante una sentencia irrevocablemente juzgada, entonces va a haber ese registro, y cuando ya cumplan su condena, pues mediante el mismo se le podrá dar seguimiento, ver cuál es el comportamiento de esa persona, y también que las autoridades tengan eso ahí y sepan que usted estuvo preso
o por violación sexual. Aquí en República Dominicana hay mucho problema con esto de las estadísticas, pero se están dando muchos pasos a nivel institucional para ir solucionando todo este asunto de las estadísticas, los registros, porque sin registro no hay forma de avanzar en términos de desarrollo económico y social de un país, porque en base a las estadísticas es que se toman las decisiones y saben hasta qué nivel, hasta qué punto, dónde dirigir más la balanza, qué esfuerzo hacer, qué falta, pero eso tiene que hacerse obviamente con lo que va sucediendo, que se vaya guardando, y eso es lo que se crea como estadística. Miren, hay un tema del que yo les quiero hablar con mucha tranquilidad para que me puedan entender. Mire, el Tribunal Constitucional, esta alta corte, emitió una sentencia expulsando, eliminando del Código Civil de la República Dominicana el artículo 767. ¿De qué trataba este artículo? Bueno, de cómo se debía llevar a cabo la distribución de una herencia cuando fallece una persona. Este artículo establecía que dos personas que están unidas, casadas, si uno de los dos fallece, usted sabe que la herencia en un matrimonio, o sea, los bienes de la comunidad. ¿Qué son los bienes de la comunidad? Son esos bienes que crea una pareja desde el mismo momento en que deciden unirse. Entonces, todo lo que se genere durante esa unión es la comunidad que se reparte 50-50. 50 para el esposo, 50 para la esposa. Esto establecía que si uno de los dos fallecía, el que quedaba, le daban sus 50, tenía sus 50, pero el otro 50 del fallecido, él no lo heredaba de manera regular, solamente le tocaba ese dinero si no habían hijos, hermanos, tíos, sobrinos, primos, nadie más. Entonces le tocaba ese 50%. Pero ¿qué pasa? En el 2022, un señor que se vio afectado por esta situación estuvo casado con una señora durante muchos años y esta señora falleció. Él dice que todo el tiempo su esposa se dedicó a la casa, que no trabajó fuera, o sea, no tuvo un empleo, y que todo lo que se creó ahí lo creó él, pero que eran de los dos, porque él trabajaba fuera, pero ella trabajaba en la casa. Cuando ella falleció, los hermanos de ella vinieron a buscar ese 50%. Y él dijo, ¿cómo es posible que yo tenga que darle 50% a los hermanos de ella, sobrinos y demás, si yo he sido el que he trabajado, si esto lo creamos nosotros? Entonces, a mí se me está quitando parte de mi patrimonio para dárselo a personas que nunca en su vida aportaron un peso ni saben cómo se crearon todos esos bienes. Entonces, eso no es justo. Además, se supone que yo voy a quedar sola o solo, que yo voy a necesitar, no que me quiten de lo que yo trabajé para retirarme en mi vejez con dignidad, sino que voy a tener que dar lo que yo trabajé a otra persona que no hizo nada. Entonces, él sometió un recurso directo de inconstitucionalidad en contra de ese artículo. ¿Y saben qué? El Tribunal Constitucional le dio aquiescencia, o sea, que entendió que este señor tenía toda la razón cuando tomó en cuenta todo lo que establece la Constitución de la República con relación a este caso. El Constitucional le dio 2 años al Congreso Nacional de la República
esto fue una sentencia exhortativa. ¿Qué es exhortativa? Le exhortaba al Congreso a modificar este artículo para que la persona, el cónyuge sobreviviente o supertiste, como se le dice en el código, pues pasara a ser un heredero regular. No que esperara que no hubiera nadie para que él le tocara algo de ese 50% de su compañero o compañera que falleció. Y además, esta sentencia no solamente favorece a las parejas casadas civilmente, sino a las parejas que vivan en concubinato, pero que se compruebe que tienen muchos años, porque recuerden que el artículo 55 de la Constitución Dominicana reconoce el concubinato, pero tienen que darse una serie de condiciones que comprueben que realmente usted convive con esa persona desde hace muchísimos años, tienen un domicilio establecido. No es que usted viva con una persona 3 días o dure 1 año, 2 años, y que se compruebe que ninguno de los dos tienen parejas aparte, no es que es un amante ni nada de eso, sino que esa es su esposo o su esposa formal, lo único que no han ido a registrar, a casarse formalmente ante la iglesia o ante el Estado civil. Eso también lo reconoce esta sentencia. ¿Qué pasó? Que el Congreso Nacional de la República nunca hizo las modificaciones de lugar a esta ley, pero la sentencia decía que si en esos 2 años el Congreso no acogía lo que decía esta sentencia, automáticamente ese artículo quedaba expulsado del Código Civil Dominicano. Lo que quiere decir es que si una de las parejas fallece de una unión, la otra persona, además de que le toca su 50% por ley, también pasa a heredar ese otro 50% si no hay hijos. Si hay hijos o padres, entonces este 50% se divide en partes iguales entre ellos. Así es que ya lo sabes, eso de que hermano, primo, tío, sobrino vengan a reclamar la herencia se terminó, y eso se hizo ya fue puesto en función, es valedero desde mayo del año pasado. Y yo exhorto a todo el que tenga situaciones, que entiendan que llegó su situación a la Suprema, que llegó a segunda instancia y que ahí terminó todo. Si verifica y ven que de alguna forma se le violaron sus derechos, algunos de sus derechos fundamentales, acuda al Tribunal Constitucional, que está duro y curvero aplicando esto que establece la Constitución Dominicana, la defensa de los derechos fundamentales. No está jugando con eso. Así es que no tire la toalla. No tire la toalla y siga hacia adelante, como hacia adelante le pido a todos ustedes que continúen con el desarrollo de este espacio Entérate con Mayra, porque en breve venimos con nuestro invitado en el día de hoy. No se vaya. Bueno, y aquí estamos de vuelta y llegamos a nuestro momento estelar, que es el de recibir a nuestro invitado en el día de hoy. Y se trata del presidente del colegio de nosotros, los periodistas, el Colegio Dominicano de Periodistas. Y aquí está el profesor Luis Pérez, que además de presidente del CDP es catedrático universitario. ¿Cierto, profesor? Así es, Mayra. Y además el profesor se desenvuelve muy bien allá
en las relaciones públicas y las comunicaciones. A la orden. Y en estos momentos el profesor está inmerso en las elecciones de las autoridades, que todavía faltan algunas por elegir. Pero antes de ahí, vámonos al CDP. Sí. El profesor que, gracias por acompañarnos. Privilegio. Usted que estuvo con nosotros cuando las elecciones del CDP, tuvimos la oportunidad de conversar sobre ese plan de gestión que usted tenía descrito ahí para aplicarlo si resultaba ganador, y así fue. Y ya lo tenemos aquí como presidente del CDP, y quisiéramos saber si usted ha podido en el tiempo que lleva, aunque muy poquito aún, ¿verdad?, implementar algunas de esas medidas, de ese plan que usted tenía para echar el CDP hacia adelante o sacarlo del marasmo que se encontraba. Acomódamelo. ¿Qué ha podido hacer? ¿Se ha podido implementar eso? ¿Se ha contado con la colaboración de las personas que fueron autoridades? ¿Cómo ha sido este tiempo en el CDP? Bueno, primero, Mayra, te saludo. Un abrazo a ti y a todos los televidentes. Es un privilegio estar contigo. Y venir acá quizás fue el programa donde le pusimos la tapa al pomo en el proceso de campaña, unos 2 días antes de las elecciones del Colegio Dominicano y en el Colegio Dominicano de Periodistas, y eso pues lógicamente fue un plus para nosotros en nuestras aspiraciones. Por tanto, agradecido eternamente. Mira, comienza con una pregunta que es cómoda. Primero, porque el colegio requiere de muchas manos y de hombres y mujeres que estén altamente interesados en que podamos sacar del letargo en que ha estado sumido el Colegio Dominicano de Periodistas, sean cualesquiera que fueran las razones. Ni siquiera he venido a este espacio a buscar a los culpables, pero sí ese marasmo en que lo sumieron algunos, pues yo pienso que ahora es la oportunidad que podamos sacar de ahí. Y a nuestra llegada al Colegio Dominicano de Periodistas, tengo para decirte que lo que encontramos fue tétrico, ¿no? Es algo que pienso que como nosotros como personas que lo que mostramos es imagen, nuestra casa debió tener imagen, al menos esto, ¿no? Entonces comenzamos nosotros con un proceso primero de levantamiento, de ver qué había, qué no había, qué hacía falta, y nos dimos cuenta que lo que hacía falta era todo y que había que comenzar de cero. Y comenzamos con el proceso de revitalizar nuestra sede, nuestro local, nuestro edificio, y comenzamos a pintarlo nosotros, lógicamente, para de esta manera lograr que el gobierno también pueda abrir sus puertas y cumplir con algunas promesas con el colegio, de lo cual te comento en lo adelante. Entonces comenzamos a trabajar en ese proceso de rescate de la imagen, comenzamos a alumbrar el colegio, alumbrar todo el perímetro del colegio, a instalarle cámaras de video o de grabación para nosotros tener un control de quienes entran, quienes salen, qué sacan, qué no sacan, y qué es estar vigilado de manera permanente. Aparte de eso, revitalizamos, no es una noticia decir que revitalizamos los baños, pero no teníamos. Y están, sí, es una noticia, gracias a Dios. Entonces, porque se entiende que es un deber, pero solo estamos diciendo lo que logramos nosotros hacer. Pero aparte de esto, insertamos también un proceso de conferencia sobre la inteligencia artificial dentro de aquel tema que yo planteaba acá, de la profesionalización de los compañeros y actualización, ¿no?, en diversas seccionales de la República Dominicana. Aparte del proceso de juramentación que nos correspondió en todas las seccionales, tanto acá como en el exterior, también comenzamos el proceso de cedulación en la sede central, y hoy justamente están entregando la cédula a cada uno de los compañeros que le tomaran la captación biométrica. Pero aparte de eso, nos permitimos nosotros también unificar a todos los movimientos a lo interno del colegio. Ya aquí no hay un presidente del colegio de un movimiento. Ahora hay un presidente del colegio de todos los movimientos, y por tanto yo decía que para sacar el colegio del letargo en que se encuentra era indispensable que tratemos de que todos somos entes importantes dentro del colegio. Aquí no hay contrarios ahora, sino que lo que hay personas dispuestos a realizar el trabajo. Y para ello, Mayra, logramos escoger una comisión de expresidentes del colegio, aquellos que estuvieron conmigo
y los que no estuvieron conmigo. Y en esa comisión los juramentamos con la finalidad de que podamos dar una lectura mucho más crítica a la ley 1091, aquella ley que nos tiene anclado en el pasado. Aquella ley que no ha permitido que las escuelas de comunicación en la República Dominicana pudiesen enrumbarse por mejor camino. Aquella ley que lamentablemente nos tiene anclado en el pasado. No permite avanzar. No permite avanzar porque el rediseño curricular de la mayoría de las escuelas de comunicación son rediseño curricular anclado todavía a hace 25 años, y mientras no nos actualicemos a las exigencias de los nuevos tiempos, pues estaremos anclados en el pasado. Para ello, solicitamos entonces juramentamos esta comisión para revitalizar la ley. Excelente. Y ya tenemos el borrador en nuestras manos, lo cual está siendo analizado por el Comité Ejecutivo y abogados, con la finalidad de que podamos nosotros ahora seguir el proceso del lobismo en la Cámara, en el Congreso de la República, para ese proceso de actualización. Pero te tengo una noticia bonita. Aquí hablé del programa de periodismo contemporáneo. Cuando yo vine acá, hablé de eso, y ahora nosotros tenemos más de 8.000 periodistas en la calle que no se han colegiado, mucho más de 10.000 comunicadores quienes comenzaron la carrera de comunicación y por algunas razones la dejaron. Hoy, para el día 28 de este mes, Silva, esto es una primicia, no lo hemos dicho en otros medios todavía, vamos a aperturar mediante un acuerdo con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el programa de periodismo contemporáneo que va a ser impartido en APEC de manera virtual, y aparte que es de manera virtual, va a ser en 2 años, 4 meses. Si esa carrera que duraba 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, lo vamos a dar. Y ojo, este programa fue concebido también no anclado. Logramos traer lo bueno del pasado para poder mezclarlo con las nuevas exigencias de la tecnología. O sea, el que desea graduarse de periodismo puede acceder. Sí, en APEC ya. Bueno, el 28 de este mes comenzamos con una conferencia magistral. Va a estar el ministro de Educación Superior, el rector de APEC y nosotros desde el colegio. Ahí van a estar todos ustedes invitados, deben ser parte fundamental en esto. Y entonces ese privilegio también vamos a comenzarlo ahora. Ya tenemos una cantidad de compañeros comunicadores quienes quieren no solo colegiarse, sino certificarse. Entonces, uno de los puntos que también habíamos señalado en nuestra campaña es esto, pero también un elemento a tomar en cuenta es la segunda cohorte en el primer doctorado en la República Dominicana en Comunicación e Investigación. Este va a ser a partir del mes de septiembre, y ya tenemos una cantidad considerable de compañeros y compañeras que mostraron el interés, y es totalmente exonerado, o becado, perdón, por el Ministerio de Educación Superior en la República Dominicana. ¿Qué tiempo va a durar y a través de qué universidad? Va a ser a través de APEC. Va a ser en el mes de septiembre, se comienza todo el proceso de admisión y va a durar unos 3 años. Es un doctorado, reitero, ¿no? Y el doctorado requiere de mucho más investigación. Claro. Y por esa razón también doy esa primicia en tu programa para que los compañeros observen lo que se ha ido haciendo. Para que se enteren. Para que se entere, haciendo gala al nombre de este honorable programa. Gracias. Y entonces ahí, pues, la escogencia de esas 25 personas para ese doctorado, enviamos a todas las seccionales, los que estén interesados, que envíen sus datos. Nosotros hacemos un listado, lo enviamos entonces a APEC, y ellos, en el proceso de admisión, son los que van a validar quiénes sí están en condición y quiénes no. Esa es una prerrogativa que le corresponde a la universidad. Claro. Pero no solo eso. Teníamos 3 años que el gobierno nos respondía para las pensiones y jubilaciones de los periodistas. Ya hoy tenemos decreto, no se ha publicado en la Gaceta porque estamos esperando todavía algunos trámites, a veces quiero llamarle burocrático, pero cambio el término. Un decreto con los periodistas. Con los periodistas, más de 100 periodistas que serán jubilados. ¿Qué condiciones se tomaron en cuenta? ¿Las generales para la jubilación? Se tomó las generales, pero sobre todo tiempo de duración en los medios de comunicación, situaciones de salud con un expediente y ¿Qué tiempo en diagnósticos. los medios deben? Deben tener, un periodista puede tener 3 años
en un medio, pero si su condición de salud y la edad No, si está bien, solo tomar... No. Nosotros estamos hablando de construir una carrera dentro de la comunicación y que tenga los años también que establece la ley para que sea jubilado. Hay un reglamento para ello y nosotros nos sujetamos a ese reglamento, los compañeros nos solicitan y los agregamos y tenemos una cantidad. ¿Qué cantidad para eso. de 124 compañeros. Estamos esperando ya el decreto final. A nivel para nacional. Que sea a nivel nacional, correcto. De todas las seccionales tenemos. ¿Y qué falta para que se publique ese? Porque yo sé que lo están esperando, este decreto. Sí, señor presidente, esperamos solo por usted. Una firma, señor presidente, perdón, el grado de confianza con que lo hago de este programa. No, pero eso no es malo. Y quiero que se entere. Eso no es malo, además. Solo es una firma que le falta para nosotros entonces ya dar esa noticia definitivamente a los compañeros y compañeras. Pero esto es parte del trabajo. Pero además, Mayra, aquí estuve diciendo de que el edificio del Colegio Dominicano de Periodistas era necesario que se pudiese revitalizar. Llegó don Hito Bisonó y Carlos Bonilla, pasado ministro del MIBET, se dio la oportunidad entonces de comenzamos a hacer el trabajo y el contacto del lugar con ellos. Y resulta que ya licitaron el trabajo de remodelación del CDP a un costo más de 65 millones de pesos. Lo cual ya se licitó, reitero, y como ya se licitó, estamos esperando ya que don Hito Bisonó venga y que nosotros no demos el Picasso, ¿verdad? Pero que al menos demos el brochazo que hay que dar para comenzar ese proceso. Se ha ido trabajando arduamente. Excelente. Mire, profesor, hay dos preguntas que no quiero dejar de hacerle. Es la posición del CDP frente al nuevo Código Penal y lo que algunas personas o algunos sectores han calificado de mordaza a la comunicación. Y otra pregunta que va ligada con la parte física del colegio es cómo ustedes están manejando lo del parqueo, porque algunas veces uno iba y últimamente había muchos vehículos viejos dañados en la parte de atrás. Si es que eso es un contrato que tiene el CDP, si es personas que van y ponen esos vehículos ahí y se desaparecen, si ustedes tienen algún beneficio económico de eso que le permita pues utilizarlo en el acondicionamiento del edificio. Me gustaría que me explicara. Bueno, comienzo por lo último. Primero, con respecto al espacio de los parqueos dentro del colegio. Mira, pasados presidentes alquilaron a la Procuraduría General de la República un espacio para 14 parqueos por las razones y descuidos de pasados presidentes. Lo digo con mucha responsabilidad. La Procuraduría se sintió, parece que en el deber de ir ocupando más espacios, y llegó el momento en que ya los parqueos eran de ellos. Nosotros llegamos al colegio, observamos el contrato, vimos qué dice, enviamos una comunicación, tuvimos una reunión con la señora procuradora, una señora exquisita, quien merece toda mi admiración. Tuvimos un contacto con ella, muy bueno por cierto, y siempre dejamos ese canal abierto de cooperación mutua. Esa cooperación interinstitucional es fundamental. Sin embargo, enviamos una comunicación al día 3 de marzo, y esa comunicación solicitando a la luz del mismo contrato la rescisión del contrato. Nosotros no queremos romper relaciones con la Procuraduría. Nos interesa mantener esa relación de doble vía, ¿no? Pero no puede ser una relación basada en que se esté peyorizando a los compañeros y compañeras, ni que se peyorice y se lastime el área del colegio. Eso no puedo aplaudirlo. No importa que sea quien sea. Y lógico, la procuradora es una persona a la que admiro y a la que le tengo un cariño fuera de sí. Y de seguro que ella entendió eso, porque es un espacio que ustedes quieren recuperar que corresponde al colegio. Entonces, hablamos, solicitamos esa rescisión del contrato el día 3 de marzo. Tuvimos varias visitas allá, tuvimos algunos contactos, estamos en ese proceso. Reitero, no nos interesa romper esa relación con ellos, nos interesa mantenerla, pero en la medida en que no nos cualquiericen. Claro. Y ese es el término que quiero usar acá, que no nos lastimen, no nos festinen el área, como está con todos esos vehículos viejos, motores tirados. Es un espacio que está muy feo detrás, y entonces eso es parte de las exigencias que hicimos dentro del proceso de rescisión del contrato. Pasadas gestiones también le alquilaron el tercer nivel a una empresa
Por algunas razones, la justicia le dio ganancia de causa a ellos, en contra de nosotros, porque no hubo el bagaje necesario para ir a defender al colegio. Y partiendo de eso, también nosotros asumimos la responsabilidad de solicitar la rescisión del contrato. Ese espacio es para periodistas. Y no es posible que ¿Y Mayra ya se logró? No. Hay un procedimiento judicial en esto, Hay ¿no? un proceso judicial. Ya nos han dado ganancia de causa en una ocasión y se sigue apelando. Pero yo sé que la jueza, hay un procedimiento, el cual No, o sea, hay que respetarlo y esperar que se cumpla. Pero estamos en ese proceso, cumpla, exactamente. Claro. Y con respecto a la, bueno, en cuanto al código, ¿sabe que ese es el pan nuestro de cada día? Yo creo que la República Dominicana hace tiempo que necesitamos el código. Y el no tener un código actualizado nos va a generar también que nos quedemos nosotros muy atrasados en una serie de articulados. Desde el Colegio Dominicano de Periodistas, nosotros estamos muy claros de que el código es una realidad y debe ser una realidad. Lo que no es una realidad es los articulados que son articulados lastimosos para nosotros. Con lo que nosotros como Colegio Dominicano de Periodistas no nos vamos a quedar cruzados de brazos. Es con que quieran imponernos un silencio a la oportunidad de difundir informaciones. Que nos quieran poner un zipper para que nosotros no digamos las cosas como debemos decirlas. Yo no estoy hablando de que desde el colegio vamos a validar aquellas irresponsabilidades comunicacionales que algunas plataformas ponen de manifiesto. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando del buen periodismo. Estoy hablando de la buena comunicación. Estoy hablando de que nosotros desde el colegio vamos a defender a todos aquellos compañeros y compañeras que hagan gala de la ética y los principios en el proceso de difundir las informaciones. Y te pongo un ejemplo, el artículo 186, que en ese nuevo código habla precisamente de que publicar un audio o chat o video privado puede convertirse en un delito. Yo puedo estar compartiendo contigo, Mayra, un café en cualquiera de los establecimientos acá. Y alguien puede hacernos una imagen. Ok, estamos compartiendo un café. Ahí no hay ningún tipo de problema con que lo hagamos. Sin embargo, quieren festinar hasta el derecho a la intimidad, hasta el derecho que tú tienes de poder compartir con alguien un proceso determinado. Y este artículo castiga, y aquí traje una serie de puntos fundamentales, dice, la transmisión, divulgación y publicación o envío a terceros de conversaciones orales o escritas, imágenes, audios, videos. Se habla de cómo lastimar hasta el derecho a la intimidad. Tú puedes estar con tus hijos. ¿Ustedes irían como CDP al Tribunal Constitucional? ¿Cómo van a combatir esto? Ya nosotros hemos fijado nuestra posición. Y nuestra posición es que no solo iremos al tribunal, nosotros iremos a la bandera de nuevo, a la plaza, donde se inició todo para comenzar el proceso de cambios que muchos decían. Ahí comenzará el proceso de cambio. Nosotros estamos convocando y siendo parte también de una serie de organizaciones y colegios, los cuales estamos aunando esfuerzos con la finalidad de que nos permitamos caminar juntos de las manos y que logremos que esos articulados lastimosos sean entonces revisados. Reitero, no es el código, son los articulados que lastiman el derecho a la buena comunicación en la República Dominicana. Muchísimas gracias, profesor. Qué manera enérgica de concluir esta entrevista. Le agradezco enormemente el hecho de que usted pues haya estado y que nos haya nutrido con todas esas informaciones muy interesantes. Así es que muchas gracias y feliz y contenta de que usted nos Te quiero mucho, te auguro los mejores de los éxitos, que sigan abriéndose puertas para que siga también desarrollando el trabajo comunicacional que durante tantos años vienes realizando, y sabe que tienes un aliado total en el colegio es tuyo. Ay, gracias, profesor, con esa exhortación al cariño, a todo. Bueno, vamos a una pausa y luego retornamos con nuestras informaciones migratorias. Ay, Dios mío, mire, me quedé tan motivada, profesor, con todo eso que me dijo, gracias, a cargo de nuestra compañera Sara Espinosa.
muchísimas gracias al profesor Luis Pérez por tantas informaciones súper importantes que yo sé que a muchas personas le va a interesar. De inmediato, pues nos vamos a nuestra sección migratoria con nuestra querida compañera Sara Espinosa. Sara, buenos días. Hola, muy buenos días, Mayra, y buenos días a nuestros amigos televidentes aquí, trayéndoles informaciones migratorias, informaciones que les van a alegrar a todos ustedes, porque, señores, hasta a mí, hasta a Mayra le va a alegrar. Vamos a ver, Sara. Pues a usted que ha soñado ir a Panamá y desea pues hacer ese turismo interno en ese país, pues en esta semana pues hay una noticia, hubo una noticia y está en boga de que ya se va a eliminar o se eliminó ya lo que es el requisito de la visa para poder ir al país de Panamá. O sea, República Dominicana ya podrá visitar a Panamá sin necesidad de un visado. Señores, a partir de ahora los dominicanos podrán viajar a Panamá sin ningún requisito de visa. Y tras la publicación de esta nueva norma jurídica del gobierno de Panamá, se anula el decreto ejecutivo 173 emitido el 23 de noviembre de 2015, el cual dictaba la lista de países, señores, que precisaban de una visa previa para el ingreso a la nación de Panamá. Entre ellos, nosotros, República Dominicana. Es así como los turistas dominicanos que ingresan ocasionalmente al territorio de Panamá, exclusivamente para recreo, podrán permanecer en el país por una estadía máxima de hasta 90 días. Pero, o sea, 3 meses. 3 meses. O sea, Sara, que yo ahora cojo mi tarjeta, compro un pasaje a Panamá y me voy. ¿O qué tengo que hacer? Claro, también hay que entender de que a pesar de que nos han dado esa prerrogativa de que podamos tener la entrada a ese país sin el visado, hay que entender de que todos los países tienen requisitos previos a su entrada. Uno de esos requisitos son que usted tiene que tener un pasaje de ida y vuelta, tiene que tener una reserva de hotel o la dirección a donde usted se va a hospedar durante los días que va a permanecer allá. Es importante señalar, señores, que su pasaporte que tenga vigencia. Y si uno va a visitar un familiar y no necesariamente necesita hospedarse en un hotel, ¿cómo funcionaría Bueno, tener esto? la dirección de ese familiar y poder darle en el puerto de entrada. Y llevar unos chelitos, porque usted no puede turistear con el bolsillo pelado. Uno no puede turistear con el pecho y la lengua, nunca en la vida, señores, nunca en la vida. ¿Por qué? Porque toda persona que va a un país tiene que tener sustento económico, claro que sí, el sustento económico tiene que tenerlo. La pregunta es, si uno desea viajar a Panamá, aunque no requiere de visa, ¿no tiene que visitar ninguna oficina del país para...? Ya no, porque realmente como esto ha sido tan reciente, ya algunas informaciones adicionales yo sé que se van a anunciar más adelante, pero tenemos ya la bendición de poder tener esa noticia de que no vamos a poder utilizar ese visado. Ahora bien, antes, cuando una persona iba a viajar a Panamá, si tenía visa americana, eso le daba un plus para que no tenga que utilizar la visa de Panamá. Ahora usted, si quiere hacer ese turismo interno, si usted ha soñado ir a Panamá, conocer el canal de Panamá y conocer otros lugares turísticos de ese hermoso país, señores, ya ustedes le han dado luz verde. Esa luz verde que ustedes le va a iluminar cuando usted compre su ticket y pueda hacer turismo interno en Panamá. Eso le da un plus también a la República Dominicana. ¿Por qué? Porque estamos escalando. Estamos escalando. Ahorita Europa ya no nos va a exigir visa. Esperamos eso pronto. ¿Por qué? Porque estamos rumbo a lograrlo próximamente. Estamos orando en el Señor, estamos esperando en Dios de que posiblemente podamos ya tener esa noticia para que podamos también viajar a Europa sin visa. Yo sé que sí, en el nombre de Jesús. Ahora también
Es importante señalar que usted debe de estar muy pendiente a estas y otras informaciones migratorias. ¿Por qué? Porque, señores, usted debe de documentarse, debe de conocer esas informaciones que le van a permitir a usted tener un conocimiento amplio de lo que es el mundo migratorio. Y para eso usted se puede comunicar a los teléfonos 809-670-7011 y 809-534-8459. Ahí están en pantalla. Y usted llame y comuníquese directamente conmigo, porque yo con gusto les asistiré. ¡Qué chévere, Sara! Bueno, Sara, nos vamos de inmediato con nuestra querida compañera Mirla Germán, que hoy nos va a explicar los usos de los diferentes tipos de cubiertos. Adelante, Mirla. Muy buenos días. Aquí estamos en su sección de etiqueta y protocolo. Y hoy les quiero mostrar los tipos de tenedores que se utilizan según el servicio. Para cuando usted tenga la ocasión y esté en alguna actividad o restaurante y usted vea estos tenedores, entonces ustedes sepan para qué deben utilizarlo, cuál es el tipo de comida adecuado. Aquí tenemos lo que es el tenedor de entrada. Quiero que vean cómo es, para que ustedes cuando vean estos tenedores sepan para qué sirven. Aquí tenemos el tenedor de ensalada, miren sus dientes, la diferencia para que ustedes lo conozcan y así no pasemos vergüenza cuando estemos en un evento. Tenemos el tenedor de mesa, que este es el que utilizamos el normal para nuestra comida o el plato principal. Aquí tenemos el tenedor de pescado. Miren, quiero que vean la diferencia en sus dientes, en la distancia y en la forma. Aquí tenemos lo que es el tenedor para ostras. Ustedes ven que esta es la forma, ya ustedes saben si lo ven, para qué sirve. Tenemos el tenedor de caracoles, miren la diferencia de uno y de otros. Aquí tenemos el tenedor para marisco, ustedes lo ven, no tiene dientes, es un solo diente pero completamente amplio, como si fuera una cuchara pero mucho más delgada. Continuamos con el tenedor de espaguetis. Si se dan cuenta, miren cómo tiene en las esquinas estas, vamos a decir como unas pullitas, esto para que puedan agarrar bien los espaguetis. De este lado tenemos el tenedor de postre, ven que es más pequeñito, los dientes juntos. Tenemos el tenedor de fruta para que ustedes vean, es parecido al de postre pero es más pequeño y los dientes están un poco más separados. Tenemos este que es el tenedor para quesos. Cuando ustedes vean este, ya saben para qué lo vamos a utilizar. Ustedes ven este tenedor que es completamente largo, ¿verdad que sí? Y miren qué chiquitito arriba en los dientes. Si ustedes se dan cuenta, este tenedor simplemente lo utilizamos para pinchar pan, frutas y carnes que estén sumergidos en una olla. Cuando llevan el servicio, utilizamos entonces este tipo de cubierto para que así se nos facilite tomar el pedazo de carne o queso que esté dentro de una olla. Aquí tenemos el tenedor de trinchar. Esto es para sujetar piezas grandes de carne asado mientras usted lo corta con un cuchillo, igual un cuchillo de trinchar. Y aquí tenemos el tenedor de servicio, que este tenedor se utiliza para cuando estamos en una actividad y está un plato en el centro de la mesa, que es para compartirlo entre todos. Entonces este tenedor usted lo utiliza para llevar el servicio a su plato personal o su plato individual. Entonces estos son los tipos de tenedores que utilizamos según el servicio o la comida que vamos a degustar en ese momento, en esa actividad. Así que ya ustedes saben, estos son los tipos de tenedores. Quiero que ustedes lo tengan muy pendiente para que cuando se presente la ocasión, saber cómo utilizarlos. Así que pasen un feliz resto del día y nos vemos luego. Bye. Y de esta forma, como se despedían antes, llegamos al final de este programa por el día de hoy, esperando que nos puedan acompañar en una próxima entrega. Y como siempre, mi querida Sara, les decimos
Bye bye.